Bueno, estuve viendo algunas de las consultas que escribían. eh, por ahí algunas fueron anticipadas a la proyección del trabajo, ¿no? Porque preguntaban si cubría enfermedades exóticas, o sea, influenza y Newcastle, y nosotros aclaramos que sí, lo que sí están separadas de las enfermedades que ya existen en Argentina, que son 5 las que nosotros cubrimos. Y después, un dato muy interesante, una pregunta que me hicieron es que si se podía hacer el seguro por partes, y efectivamente este seguro es por parte. Nosotros arrancamos la cobertura básica, son riesgos climáticos, y después nuestro seguro consta de 4 partes acumulativas, ¿no? Arranca con riesgos climáticos y de la naturaleza, después incluye enfermedades, después incluye enfermedades exóticas, y por último, el último plan es con rotura y falla de maquinaria. Lo hicimos en 4 partes por una cuestión, primero de costos y segundo por la necesidad, ya que este seguro se va a vender en todo el país, de contar con lo que necesita el productor de acuerdo a cada región. Porque cuando hicimos los análisis de mercado y recorrimos distintos tipos de instalaciones, nos dimos cuenta que en zonas cordilleranas tenían un gran interés en contratar el tema de la influenza, el seguro contra influenza, pero en otros lugares donde está muy lejos de la zona de fronteras, no había necesidad de ese tipo de necesidades, y sí la necesidad iba por el lado de las enfermedades o los daños técnicos o los daños climatológicos de las zonas inundables o las zonas de fuertes tormentas. Entonces, basándonos en toda esa experiencia que nosotros hicimos, dividimos el seguro en 4 partes acumulativas, que vendría a ser como un seguro del auto, ¿no? Uno tiene una cobertura básica y le va agregando riesgos hasta que se completen todos los riesgos que nosotros cubrimos, que son 4, están diseminados en 4 partes: enfermedades exóticas, riesgos de la naturaleza y las rotura y falla de maquinaria. Eh, un poco eso es el resumen, y puede ir resumiendo todo el tipo de consultas que nos habían hecho, y también está atado al costo, ya que si se ya que cada riesgo tiene un costo que se va a ir incrementando. En el caso de la gente que solo quiera cubrirse por enfermedades, lo va a poder hacer y va a tener un determinado costo. Ahora, si a esa cobertura de enfermedades nosotros le queremos adicionar la rotura y falla de maquinaria, va a tener otro costo que va a ser más elevado, porque la exposición a riesgo ya va a ser doble. Eh, es solamente eso. Muy bien. Yo más o menos estoy redondeando un poco las ideas porque me parece más importante lo que puedan comentar los otros disertantes. Lo mío era algo muy sintético. Y bueno, sobre las cosas que faltan, que nos preguntaron que faltaban o que algunas pueden faltar, este es el primer paso de la aseguradora, es la única en el país que lo está ofreciendo, y la segunda está apostando mucho a esto, aventuradamente, con lo que significa cubrir este tipo de riesgos y este tipo de situaciones en estos tiempos sobre todo. Así que es la primera instancia, no quiere decir que lo que la gente necesite no se pueda ir agregando, se ve a la medida de la necesidad del cliente. Esto es el punto de partida que tenemos nosotros. Muy bien, muy bien. Sí, creo que se ha comprendido. Volvemos a agradecer. Con los productores que van acercándose. Bien. Muchas gracias. Ahora tiene varias preguntas y apelamos a la capacidad de síntesis de la doctora María Eugenia Ferrer del SENASA de Argentina. Gracias, Isidro. Sí, la pregunta que tuve básicamente es que la normativa no la pueden encontrar en la página del SENASA ni los manuales. Yo fui poniendo en el chat de al lado los links donde pueden encontrar. Nuestra página es
www.argentina.gov.ar/. Ahí tienen que dirigirse a los programas sanitarios y la parte de aves van a estar todos los manuales y la normativa vigente del programa. Después otra pregunta que me hicieron es de las distancias de los establecimientos. Tiene varias preguntas y apelamos. Las distancias es, si estamos hablando de establecimientos tanto de producción comercial como de huevo, tiene que haber una distancia de 1000 metros. Si estamos hablando de estas con una planta de incubación de 1000 metros, si hablamos de una de reproductores abuelos son de 10.000 metros y de reproductores padres son de 5.000 metros entre cada establecimiento. Y después otra pregunta que vi es de los profesionales del SENASA. Para que el SENASA esté mejor organizado, se divide en 13 centros regionales. Cada centro regional tiene sus oficinas locales y cada centro regional tiene un referente en avicultura. Más o menos el SENASA consta de 2.000, 2.100 veterinarios dedicados, veterinarios oficiales nuestros. Por supuesto que coincido con lo de Anita, que todos debemos asumir el cumplimiento de la normativa. Así que nada, les agradezco mucho a todos y bueno, espero que haber sido clara. De más está decir que se pueden comunicar a nuestro mail. Así que muchas gracias. Muy bien, ya sabemos que podemos comunicarnos a Aves y Granja. Con mucho gusto y el placer de haber conocido al doctor Homero Borín. Tiene una cantidad de preguntas importantes, así que apelamos a su capacidad de síntesis. Bueno, gracias, Isidro. Un placer conocerlo también. Y yo voy a resumir aquí. Las preguntas eran sobre las colinas naturales, precio, comparativo de dosis y su efecto sobre la premezcla. Entonces empiezo por la premezcla. ¿Cuál es la diferencia de usar cloruro de colina y la colina natural en la premezcla? Entonces, la gran diferencia es la dosis. Siempre se usa una dosis más baja comparada con el cloruro de colina, entonces la inclusión de una premezcla puede disminuir porque no hay necesidad de tanto vehículo en la premezcla. Eso puede ser una ventaja. Otra ventaja es que no daña las vitaminas, los pigmentos que están en las premezclas, que son muy afectos a la oxidación del cloruro de colina. Entonces hay muchas ventajas porque no hay daños de nutrientes de la premezcla. Con respecto a las dosis, yo no puedo responder por todas las colinas naturales. El producto que tenemos nosotros, la dosis va de entre 150 a 300 gramos por tonelada, es una dosis muy baja. Y la ventaja que estos productos tienen es que los activos están muy concentrados y tienen un efecto sinérgico. Entonces, por eso tiene dosis tan bajas. Creo que con esto resumo bastante los temas y dejo espacio para que los otros pregunten. Muchas gracias a todos y si quieren contactarme, tienen mi correo ahí en el evento y muchas gracias. Cuando termine la cuarentena, esperamos por Argentina. Sí, espero termine pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, sí, y mucho gusto. Bueno, Eve, yo no tengo las preguntas tuyas. Sí, algunas estuve acá mirando en el chat. Hay algunas que están relacionadas a ver por la resistencia, si los fagos pueden adquirir alguna resistencia a las bacterias. Bueno, en los fagos nosotros aislamos los fagos líticos. Se sabe que hay fagos lisogénicos que de alguna manera se adaptan, digamos, a la bacteria para poder vivir en ella. Y no son líticos. Pero por eso lo que se usa es un cóctel de fagos, porque bueno, así aumentamos la posibilidad de no tener ninguna bacteria que llega a lisogenizarse. En cuanto a los desinfectantes, bueno, hasta ahora las pruebas que vimos, no hay resistencias, que los fagos sean resistentes a los, o sea, que los desinfectantes sean resistentes a los fagos. En realidad no debería serlo, porque nosotros vimos que no afectan, digamos, los fagos no se veían afectados
con las diluciones de desinfectantes que utilizábamos. Otras preguntas eran, bueno, por el costo de producción, los fagos, como yo vi en una placa estaba, a partir de una bacteria podemos tener 100 partículas virales o más, con lo cual ahí podemos ver que no es tan difícil conseguir una buena producción de fagos y es muy simple porque cultivar las bacterias es muy simple y producir los fagos también. En cuanto a que si son ecológicos o no, también, bueno, nosotros justamente lo tomamos como algo más natural porque los fagos existen en la naturaleza y son inocuos a plantas, al hombre y a animales, con lo cual serían mucho más inocuos que cualquier otro tratamiento que sí tienen algún efecto contrario. Los fagos no tienen ningún efecto adverso en organismos superiores. Después otra pregunta era sobre las islas de patogenicidad. En eso no tengo mucho conocimiento, lo que sé que bueno, se está estudiando mucho en la parte de biología molecular, por lo cual había una pregunta que decía que si los ácidos orgánicos tienen un efecto. Si tienen un efecto es sobre el producto, o sea, no sobre el genoma, que es donde se ubica las islas de patogenicidad, sino los productos que pueden producir hacia fuera de la bacteria. Esos productos, que pueden ser algunas bacteriocinas o algunas toxinas, pueden ser que sean inactivados con algún agente químico. Y por último, bueno, me preguntaban por el origen de los virus. Bueno, eso es un tema que está todavía en discusión, no se sabe exactamente cuál es el origen de los virus, si es porque que las bacterias, digamos, por algunos organelas de las bacterias que fueron organizándose o que fueron formándose en conjunto con las bacterias, eso todavía no se sabe. Y bueno, creo que ahí contesté las preguntas. Había otras que relacionadas al COVID-19, pero bueno, lo que les puedo decir, que los virus tienen receptores que son específicos. O sea, un virus va a infectar una célula específica porque se va a unir a un receptor específico. En ese sentido es lo que está sucediendo ahora con esta pandemia, que este virus tiene un receptor muy específico sobre células muy específicas en humanos y que los murciélagos sí son refractarios. Los murciélagos no se infectan con estos virus, pero sí son los reservorios naturales de estos virus. Bueno, creo que ahí contesté. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Bien, muchas gracias, Eve, y en tu representación a toda la gente de la universidad, de la cátedra, a Florencia, a Mauricio, todos los que nos han estado apoyando en esta casi aventura. Bueno, ahora estamos con el colega que considero de todos nosotros puede ser el que anda más cerca de las plumas todos los días, que es el doctor Fernando Mattioli. Adelante, Fernando. Gracias Isidro, nuevamente por el concepto y las palabras. Yo creo que las preguntas que recibí las puedo resumir en el que llamó mucho la atención la alimentación lenta antes de entrar en postura la gallina e incluso hasta el pico de producción y el no retiro de alimento posterior. Yo recomiendo muy enfáticamente ir lento con el alimento, subiéndolo la forma más lenta, porque no sabemos cuánto es el diferencial de kilocalorías de un día para otro que la gallina percibe como un exceso para empezar a generar huevos dobles. Con lo cual, con 1, 2 o 3 gramos que nosotros hagamos de aumento, la gallina sabemos que no va a sufrir huevos dobles ni a salir de un reclutamiento de óvulos y folículos normales. No agota reservas. Nosotros durante mucho tiempo utilizamos solamente 440 e incluso 436 kilocalorías en picos de postura con la línea antigua genética de Arboracres hace 7, 8 años atrás. 440 kilocalorías hace 93% de pico semanal de postura y mantuvimos persistencia hasta el final. O sea, no va a afectar la productividad posterior. Lo que sí afecta la eficiencia posterior y persistencia es retirar mucho alimento post-pico. Respecto al tamaño de huevo, que fue una consulta, lo manejamos
modificando 3 fases de alimento. Tenemos fase 1, 2 y 3. El primero tiene 15% de proteína, 14% la segunda fase y 13% de proteína la tercera fase. Antiguamente se cambiaban por edad, de 25 semanas a 35 semanas se usaba el fase 1, de 36 a 50 el fase 2 y después el fase 3, pero nosotros lo estamos cambiando con mucho éxito y mantenemos muy linda ganancia de tamaño de huevo, cambiándolo al fase 2 a los 60 gramos y el fase 3 lo usamos a partir de los 65 gramos de peso de huevo. Así que bueno, gracias, cualquier cosa a las órdenes. Un abrazo, Isidro. Bueno, A los demás. lo retribuyo y muchas gracias por la colaboración y la capacidad de síntesis. Capacidad de síntesis que va a tener que desarrollar nuestra amiga, nueva amiga colombiana, que ha hecho también que este evento sea internacional, aunque ya lo es por todos los países. Ya hoy el último de República Checa ya me llamó la atención cuando dijo que estaba pidiendo comunicarse desde República Checa. Tus preguntas, Catalina. Isidro, gracias. Bueno, sí, muchas preguntas. Voy a tratar de resumirlo en 5 puntos importantes. El primero es el efecto de las fumonicinas. 2 efectos importantes, el efecto subclínico, que es todo el tema de inmunosupresión, y el efecto clínico, que es edema pulmonar. Sin embargo, hay que tener en cuenta policontaminación, y cuando hablamos de donifumonicina también hablamos de un efecto de daño intestinal. Segundo punto es las alternativas. Los absorbentes de micotoxinas son la alternativa más usada que se puede tener. ¿Qué características deben tener? Que tengan selectividad para este tipo de micotoxinas, donfumonicina y seralenona, que tengan una gran capacidad de intercambio catiónico, y también aplica lo que es la hidrofobicidad de estos productos. La activación fue una pregunta, se hace con el agua, entonces todos estos productos empiezan a funcionar apenas empieza a tener contacto con la saliva. La dosis depende de ¿qué? De la contaminación, de la especie, de la etapa productiva y también del producto que vamos a utilizar y su capacidad de intercambio catiónico. Otros puntos que hablaron son las levaduras. Las levaduras son muy interesantes para todo el tema de integridad intestinal. Estas sí nos ayudan con todo el tema inmunitario. Y entre las que se hablan para el control de micotoxinas se hablan de los MOS, pero de estos necesitamos entre 500 y 2 kilos por tonelada para que tengan efecto. Nucleótidos también puede tener un efecto, pero necesitamos más de 1 kilo por tonelada, y los glucomananos también necesitamos una dosis alta y solamente pueden hacer un desdoblamiento de las micotoxinas que son afla y seralenona, entre un 60 y un 70%. Otro punto importante es qué hacer. Todo lo que es micotoxinas es prevención, entonces todo lo que podamos prevenir es importante. Sin embargo, estas micotoxinas ya vienen del campo. Al venir del campo, lo que está en las materias primas está, y lo único que podemos hacer es utilizar productos como absorbentes de micotoxinas. Lo que sí podemos hacer es evitar la proliferación de hongos durante el almacenamiento, y esto nos ayuda con el uso de ácidos orgánicos para que estos mohos no se produzcan mientras se está almacenando. Otro punto importante que casi nadie lo hace es una prelimpia o una limpieza del maíz. Esto baja las cargas de contaminación, pero como hay pérdidas en la cantidad de maíz que se tiene, pues muy poca gente lo hace porque impacta económicamente. Los análisis que se deben hacer, en mi concepto hay muchos, sin embargo, para mí el mejor es el que te dé la capacidad de prevenir, que tú puedas hacer el análisis de la materia prima y sepas lo más pronto posible cuál es tu contaminación y puedas dosificar el atrapante que necesitas en las dosis adecuadas para la contaminación que tienes y la etapa a la cual vas a alimentar. Lo importante de esto es el muestreo. Es muy importante la parte del muestreo. En mi contacto pueden escribirme y hay protocolos para esto, porque sí es muy importante. A veces tomamos mal las muestras, entonces vamos a tener errores en lo que nos sale. Hablaban de las bentonitas. Las bentonitas son muy afines solamente a aflatoxinas. Para estas micotoxinas que son un poco más complejas, realmente su poder de absorción no es grande, y las bentonitas adicionalmente pueden capturar nutrientes. Entonces estamos bajando la calidad nutricional de la dieta.
Por último, me hablaban de que cearalenona no impacta en avicultura. En mi concepto sí impacta porque cearalenona compite por los mismos receptores que tiene los estrógenos, y los estrógenos tienen un impacto o hacen parte de todo el proceso de postura, del crecimiento del oviducto, de la formación de hueso medular, y en las reproductoras también va a impactar entonces en la viabilidad del huevo y la calidad del pollito. Entonces creo que sí es importante empezar a incluir cearalenona en todo el tema de avicultura, sobre todo ponedoras y reproductoras. Espero haberlo resumido un poco. Cualquier cosa tienen mi correo y puedo ampliarles mucho más la información. Isidro, muchísimas gracias, y a todos los que están conectados por sacar este espacio. Muchísimas gracias. Qué bueno. Siendo que tenía tantas preguntas, además se ve que has hecho un curso de español fuera de Colombia, porque en general los colombianos hablan tan rápido que cuesta comprenderles, y a ti se te entiende perfecto. Bien, muchas gracias. Y espero que nos podamos ver personalmente. A continuación, el colega Pablo Sansalone de Fibro, donde tengo grandes amigos por haber pasado por ese laboratorio, haber trabajado durante 2 años, cuando tenía otro nombre. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá de vuelta. Un resumen tiene que ver más que nada con la inmunización. Algunas preguntas. Si tengo buena inmunidad materna, ¿no vacuno en plan de incubación? No, son 2 cosas separadas. Inmunidad materna es necesaria independientemente del plan vacunal que uno decida utilizar, en planta o en el campo. Son 2 cosas separadas. La inmunidad pasiva permite que las vacunas puedan trabajar y generar inmunidad activa. Y cubre el primer momento en el bebé, cuando el bebé no tiene inmunidad activa y se desafía con lo que encuentra en la cama y en el campo. Otra pregunta que me hacían era cómo era un plan vacunal para reproductores, cuántas vivas, cuántas inactivadas. La primera respuesta es, cada empresa tiene que armar el plan que le sirva. Eso lo sabe cada uno, pero a grandes rasgos lo que se puede hacer es 2 partes. Un priming, donde se dan vacunas vivas para proteger al animal en el momento de susceptibilidad de la enfermedad. Luego se hace una vacuna viva a las 10-12 semanas para reactivar el aparato inmune, la inmunidad de memoria, y luego se da una inactivada entre las 16 y 18 semanas. Si se hacen bien la aplicación, uno podría llegar con unos buenos títulos al final de ciclo. Algunas empresas deciden dar 2 vacunas, pero vuelvo a lo mismo. Si están bien administradas, con una vacuna inactivada, bien dada en el momento oportuno, es suficiente. Me preguntaban también si con las nuevas vacunas que están apareciendo cambian los momentos de testear la inmunidad pasiva, la activa. No. Se chequea al bebé el primer día, se sabe con qué nivel de anticuerpos maternales partimos. Se puede hacer un chequeo a mitad de crianza, 25 o 28 días, para ver si la inmunidad activa se empezó a generar, y luego en faena. La curva tiene que ser caída de inmunidad pasiva y la subida de inmunidad activa, lo que uno está buscando. Lo que se puede agregar es PCR para testear lo que mostraba en el trabajo, entre los 24 y 28 días de vida, y ver si la cepa vacunal se encuentra en las aves. Y la última pregunta era si había nuevas tecnologías hoy a nivel mundial, a nivel Inovo. Lo que se está viendo es que hay 2 grandes segmentos de vacunas, las antígeno-anticuerpo y las vacunas recombinantes. Las vacunas recombinantes, donde se está trabajando más, se están agregando, como no se pueden utilizar, están todas vectorizadas en Marek, no se pueden utilizar porque se antagonizan. Entonces, el desafío de esos laboratorios es tratar de poner más antígenos dentro del vector de HBT. Una nueva desarrollo es la vacuna nuestra, la MB1, la que le mostré, que es un concepto diferente, pero bueno, en algún momento el que le interese le puedo explicar. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Me hace acordar la época en que no podíamos diagnosticar la enfermedad a fines de los 70 en Argentina. Cuando apareció el primero que me dijo, ustedes tienen Gumboro con hepatitis a cuerpo de inclusión, fue un veterinario holandés en Europa. Muchas gracias. No, gracias. Bien, a continuación estamos otra vez remarcando que el evento es internacional, pero en este caso con Fernando, que habló desde Estados Unidos, y ahora recibimos la palabra en las respuestas desde España. Adelante. Sí, buenas tardes. Soy Roberto, soy el CEO de la empresa JR Suárez Monedero, fabricante del producto Zualium.
Y un poco también agradezco la oportunidad y a Fernando pues un poco que haya decidido partirnos el trabajo y me haya dado la oportunidad de que nos podamos conocer. Un poco en base a las preguntas que se plantean sobre los resultados que se han mostrado, son resultados y conclusiones generales de las 5 pruebas que se han realizado en avicultura. Cada uno de ellos tiene los gráficos pertinentes y las comparativas y los números. O sea, todo lo que se ha mostrado, dijéramos que por un poco la celeridad de la exposición había que hacerlo así, pero ya ha dejado la dirección Fernando y se pueden dirigir tanto a él como a nosotros, al departamento técnico, para tenerlo todo de manera perfecta. Sobre el coste del producto, en este sentido no podría decir nada al 100% porque dependería mucho de lo que es el país, las condiciones y un poco la situación y sobre todo la cantidad que se pidiera. Sí que los estudios que hemos hecho están muy en línea a lo que se aplicaba, dijéramos, en términos económicos de antibióticos. O sea, que el reemplazar el producto natural por el empleo del antibiótico resulta, si cabe, más reducido el coste. Hay otra pregunta que también habla de experiencias en pavos. En pavos concretamente no ha hecho ninguna prueba. Sí que uno de los problemas más acuciantes en el pavo, que puede ser la Histomona meleagridis, sí que estamos teniendo muy buenos resultados en camperas y también en la perdiz en España. O sea, es un problema que la capacidad antiparasitaria y a nivel cocidiostático del producto está dando excelentes resultados. Entonces, sí que pienso que podría ser interesante explorar este campo y un poco extrapolar los resultados que se han obtenido. Hay otra pregunta también que habla del empleo junto a un probiótico. Se puede emplear de manera perfecta junto a un probiótico. De hecho, en España hay una de las grandes empresas que se dedica al tema de las premezclas que lo está haciendo con excelentes resultados. Estamos hablando que el ajo tiene un 10% de inulina en su estado natural. Luego también había una cosa que me ha encantado del señor de Homero, de Nuprosa, que habla de lo que son las características del producto natural. El producto es completamente natural, no lleva ningún proceso térmico, lo que hace que todos los compuestos actúen de manera sinérgica. Y el actuar junto a un probiótico pues lo hace, imprescindible. Y yo creo que es una de las apuestas que otra persona que ha hablado también, que ha sido el señor del INTA, y perdón que no me acuerde ahora recuerde el nombre, lo que ha comentado Fabricio, que lo tengo aquí apuntado, es también muy interesante que siempre cuando hablamos de productos naturales, las combinaciones o la estrategia más adecuada es hacer la combinación de ingredientes. En este sentido, nosotros, además de con el ajo, estamos trabajando también con extractos de limón y con extractos de orégano, y yo creo que lo vamos a conseguir frente al desafío de los antibióticos, y me quedo con esa observación tanto de Homero como de Fabricio a la hora de las características de los productos naturales y recurrir a todo tipo de sinergias que se puedan establecer. Hay otra pregunta que habla de cuál sería la dosis a sustituir en un tratamiento que aplicáramos antibióticos. En ese sentido, yo diría que lo más importante es el producto aplicarlo desde el primer día de vida. Nosotros tenemos resultados de una reducción de la mortalidad de un 5%, en términos generales se puede hablar de un 16%, con resultados también a nivel cardiovascular, y es aplicar 1 gramo en los 2 primeros días a la recepción del pollo. O sea, medio gramo en el primer día y otro medio gramo en el segundo día. Y luego una dosis que estamos utilizando en el caso para la Histomona, en el caso de perdiz, es los 8 kilos por tonelada y los 10 kilos por tonelada. O sea, estaríamos hablando de un 0,8 y un 1%, sobre todo fundamentalmente en la primera semana. O sea, cuando yo no soy un especialista, el especialista en avicultura, es Isidro, y aquí me pueden corregir, pero sí que en la primera semana es fundamental cuando hablamos de un pollo que esos 6 gramos extra que se pueda convertir 10 al final del ciclo. Entonces, este producto sobre todo es para primeras edades. La palatabilidad que tiene es extraordinaria y ya digo, los resultados están ahí. Y agradecer a Débora y a Isidro, tuve el placer de conocerlos en Atlanta
y de comer con ellos. Sigo la recomendación de Isidro de comerme todos los huevos posibles y sí que por lo menos 1 o 2 huevos cocidos me como todas las mañanas. Y nada, muchísimas gracias por todo y súper agradecido de esta oportunidad. Muy bien, Roberto. El huevo, que en realidad son 2 huevos por día, y un diente de ajo. Un diente de ajo fundamental, fundamental, el ajo. De ajo. Yo hace años que todos los días un diente de ajo. Muy bien, muchas gracias, Roberto, y espero que tu tierra todo esté muy bien y te podamos visitar pronto. Sí. Bien, el disertante que nos acompañó en la segunda jornada y está nuevamente con nosotros, y es un gusto, va a sintetizar las preguntas que le hicieron. Adelante, Jerónimo. Gracias, Isidro. Bueno, recibí 2 o 3 preguntas referidas a la especificidad de los MOS con respecto a bacterias patógenas. Y bueno, esa especificidad tiene que ver con 2 grandes puntos. Un punto es que actúa sobre fimbrias de tiempo 1. No todas las bacterias tienen esas fimbrias. Y por otro lado está referido al tipo de manosa, ¿sí? A la conformación espacial que tienen estas manosas. Y el nivel de aglutinación de las manosas con respecto a este tipo de bacterias puede variar significativamente de 1 a 150 veces en función de qué fracción específica estemos hablando, ¿sí? Entonces, ataca solamente a las bacterias patógenas que trabajan a través de fimbria de tipo 1, caso típico de algunas salmonelas o de las colitóxicas. Bueno, otras preguntas fueron relacionadas con la bibliografía. Si bien existen libros de inmunonutrición, los cuales los recomiendo para ser leídos, y después podemos dar algunos nombres, hay muchos papers y trabajos publicados con respecto al MOS, y también lo que existe, que tenemos nosotros la disponibilidad y podemos cederlo para que ustedes lean los resultados, un gran metaanálisis que se ha hecho durante varios años con todos los resultados de trabajos, en donde comparamos la incorporación de MOS frente a dietas basales sin ningún tipo de antibiótico y con respecto a dietas con el uso de antibióticos. O sea, esa información está disponible para quien la necesite. Y después, como consulta también referida a las dosis, ha habido preguntas en los chats y ha habido respuestas también, y sí, hay los MOS, como vimos en la presentación, a distintas generaciones. Los primeros MOS, estábamos hablando de 2 a 3 kilos por tonelada, y estos últimos MOS, que ya son diseñados por biotecnología y nutrigenómica, las dosis son mucho más específicos, y las dosis son mucho más chicas, de 200 gramos a 800 gramos por tonelada. O sea que la respuesta, como siempre, depende de qué producto se utilice. Bueno, esas fueron las preguntas. Gracias, Isidro, y no quiero quitarles más tiempo. No, está muy bien, muchas gracias. Han sido todos muy buenos colaboradores, cooperaron con su capacidad de síntesis para que el tiempo no nos corra a nosotros. Bien, Bernardo, el colega, tiene una cantidad significativa de preguntas también. Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia? De vuelta acá frente a ustedes para tratar de responderle las preguntas que me han ido realizando a través del chat. Básicamente podría agrupar las preguntas en 3 bloques. Uno con respecto al modelo que empleamos en INTA. Han surgido algunas dudas respecto a si usamos coccidiostato, no usamos coccidiostato, o si usamos vacuna contra coccidio. El modelo que fuimos desarrollando viene del año 2006, que lo fuimos modificando paulatinamente en función de los resultados que íbamos encontrando, y llegamos al que les presentamos hoy. Los resultados que ven ahí de los pollos son a veces muy livianos, como les decía en la charla, porque justamente están desafiados, no están en condiciones óptimas de desarrollo. Estos animales están con alguna baja de nutrientes en el alimento, y además están con camas reutilizadas y bastante deterioradas las camas, que son las que nos permiten poner en juego el efecto del antibiótico promotor de crecimiento, justamente demostrar que ese antibiótico promotor de crecimiento funciona, y después comparar de esa manera, teniendo ese primer paso, que es encontrar la diferencia entre el control positivo y el negativo,
probar el efecto de los antibióticos, de los alternativos a los antibióticos promotores de crecimiento. Preguntan por qué llegamos a 5 veces la dosis de un coccidiostato como para hacer la descarga. No es una descarga, no estamos haciendo un desafío con la coccidia, con la vacuna de coccidia. Justamente estamos usando la vacuna de coccidia para evitar tener que usar coccidiostato, los cuales nos achicarían ese gap que generábamos entre el control positivo y el negativo. Y a su vez llegamos a 5 después de un consenso en el grupo de trabajo, porque algo habíamos escuchado en Europa cuando se hizo el ESPN, que usaban dosis de 10 veces la dosis de vacuna anticoccidiana, y nosotros no quisimos llegar a tanto y buscamos un punto intermedio, nos resultó, y no hubo mayores inconvenientes. Así que eso por un lado. Y después, respecto al BMD, es un antibiótico promotor de crecimiento que se ha venido usando. No tiene tiempo de retiro, o sea, se puede usar hasta el último momento de la ¿cómo es que se dice?, de la crianza. Pero esto, siempre teniéndolo en cuenta, la persona que lo pregunta es del Ecuador. En Argentina, hoy antibióticos como promotor de crecimiento no lo podemos dar. Absolutamente está prohibido eso. Entonces eso tenemos que atenernos a las reglamentaciones. Hay una serie de cuestionamientos que también se me presentaron a mí cuando comenzó todo esto de la prohibición de los antibióticos promotores de crecimiento. ¿Por qué nosotros nos tenemos que subir a este tren de prohibir antibióticos promotores de crecimiento cuando no hay una relación directa entre la resistencia antimicrobiana a los antibióticos promotores de crecimiento, justamente, sino que hay resistencia antimicrobiana a otros antibióticos que son los que se usan en la industria humana o en la sanidad humana. Entonces, ¿a qué viene esto? Es que esto viene montado sobre un concepto que se está montando a nivel mundial o global, que es el de One Health. El concepto de One Health es lo que se está definiendo hoy día y todos nos tenemos que subir a ese concepto. O sea, nos guste o no, en mayor o menor medida, tenemos que estar alineados sobre ese sistema o esa certificación que es la de One Health. Y como les decía en la presentación, hoy en Argentina tenemos prohibición de los APC. Mañana va a ser los anticoccidianos. Y después va a venir los pollos libres de antibiótico, y así sucesivamente la presión del consumidor va a ir dirigiendo el tipo de producción a lograr un producto que sea totalmente o muy cercano a lo que es el natural, o lo que le llaman con aditivos naturales, como hablaron Rodrigo, Fernando y Homero, y también Jerónimo con el MOS y todos estos productos que están hoy, incluso con los fagos que están apareciendo también en el mercado, que es lo que se viene. Después, con respecto a quién va a pagar todo esto, lamentablemente he hablado también con Gabriel Mayo al respecto, que maneja todo lo que es estructura de costo de las empresas, y yo atribuyo muchos de los problemas que tenemos, por los cuales tenemos que usar antibióticos, es a la alta carga que estamos empleando en las granjas. Entonces, si bajáramos la carga animal, podríamos prescindir en cierta medida de antibióticos, tanto promotores de crecimiento como a nivel de tratamiento. El tema es el costo que este tiene es extremadamente alto. Entonces, bueno, ahí se presenta una disyuntiva que lo va a tener que analizar cada empresa en función de lo que a lo que apunta. Si apunta a producir un antibiótico, un pollo libre de antibiótico, va a tener que tarde o temprano reducir la carga animal en las granjas. Y por último, me preguntan sobre el plasma sanguíneo. Ahí no tengo mucha referencia, no lo hemos evaluado. Ojalá nos toque evaluarlo en algún momento. Y los productos que comentan, si con un alternativo lograremos
¿Lograremos reemplazar un antibiótico promotor? Creo que no. Sigo sosteniendo que hoy no es factible, hoy. Sí lo vamos a lograr, como decía Rodrigo, como decía Homero, como dice Jerónimo, con la combinación de productos. O sea, es una combinación de productos, manejo, sanidad, y sin descuidar siempre el tema de la bioseguridad. Bueno, creo que eso trato de resumir todas las preguntas que me hicieron, y si alguna me quedó, bueno, las trataré de responder por el chat a las personas que le hicieron. Muchísimas gracias, Isidro, a todo el equipo que estuvo atrás de toda esta jornada tan bonita, tan hermosa, y a todos los disertantes que me acompañaron en este evento. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, gracias realmente al equipo técnico que logró que esto fuera posible a pesar del pequeño inconveniente a inicio. Les reitero el agradecimiento y espero nos podamos ver en la cuarta jornada avícola, que si no puede ser presencial, será también por este medio. Dejo ahora a Débora para que diga las palabras de cierre de la tercera jornada avícola.